de la serie Una fe más preciosa que el oro. Cuando todos te han abandonado. En 1967, Catherine se inscribió en la maratón de Boston de 42 kilómetros. No sería nada extraño si no fuera porque entonces las maratones solo eran cosa de hombres. Las mujeres no podían competir. Aún su entrenador dijo: ninguna mujer puede correr una maratón. Catherine decidió correr a pesar de todo lo establecido. Logró inscribirse con las iniciales KB y con el dorsal 261 se colocó en la salida como un corredor más. Cuando los periodistas la vieron, empezaron a gritarle: ¿qué estás tratando de probar? ¿Estás en una cruzada? Cuando el director oficial de la carrera, Jock Simple, se dio cuenta de Catherine, que era una mujer, saltó la valla y empezó a correr tras ella furioso para detenerla, gritándole: «Lárgate de mi carrera y dame esos números». Pero el resto de corredores se lo impidieron y la escoltaron para que pudiera terminar la carrera. Permíteme contarte una historia que revela la carrera de la vida y que quizás es una biografía de tu propia vida. Hay una historia antigua dividida en 3 actos, donde se relata un camino y donde aparecen varios personajes tan diferentes uno del otro: ladrones, religiosos, un hombre desventurado, y donde el actor principal aparece hasta el final de la historia. El primer acto de esta historia lo llamaremos la vida cotidiana. Así de simple. Inicia con un hombre que no se dice nada de él, ni su nombre, ni su oficio, ni su origen, solo se relata su desdicha. Yendo por un camino, los ladrones le quitaron todo, y no contentos en robarle, le agredieron, y tan fuerte fue la golpiza que le dieron que casi lo matan, y al final lo dejan allí para que muera. Jesús dijo, contando esta historia: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Si tan grande fue la agresión, solo fue por 2 razones. Los ladrones eran muy malvados, o este hombre traía tal riqueza que luchó hasta donde dieron sus fuerzas para que no se la arrebataran. Es seguro que fueron ambas razones. El hombre robando al hombre. Se puede describir a este primer acto de nuestra historia de esa manera. Esto es algo más común y dramático de lo que podamos imaginar. El hombre robando al hombre. Sucede a diario y en todas las esferas de la sociedad. Y no estamos hablando únicamente de ese ladrón que utiliza un arma y que te quita algo de valor material. Cuando miramos hacia la dirección que sea, encontramos un caos y vacío de valores en el corazón humano, un caos de despojo y abuso hacia el más débil. Como alguien sabio dijo: cuando veo las acciones de los hombres, sus palabras, las intenciones de su corazón, casi siempre mi fe sufre un quebrantamiento. Hasta el último hálito de vida tendremos que decir: engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Los más grandes y peores ladrones no son los que han robado un banco, sino aquellos que, sentados en trono de poder y de honra, despojan al pobre y roban los sueños de los que han confiado en él. Increíble, los peores ladrones son los que ostentan los más grandes títulos y reciben las más grandes honras, escondidos en trajes elegantes de poder, de fama y religión. Ese vil ladrón muchas veces es un gobernante, y de estos hay muchos, donde la posición que han alcanzado solo es el medio para despojar a un pueblo pobre de lo poco y nada que les va quedando. Su discurso, su bandera, su filosofía, derecha, centro, izquierda, republicanos o demócratas, capitalistas o comunistas, conservador o liberal, solo es la piel de cordero
que catapulta al trono a un lobo rapaz. Entiendo que sí hay buenos, hay excepciones, así como cabe la posibilidad de ver una estrella fugaz en una noche oscura. Ese ladrón también puede estar en la mercancía barata que nos venden los grandes empresarios, los gigantes de la comunicación y entretención, que nos roban el sentido y la belleza de la vida, de cantar, de reír, y nos reducen a ser un consumista más, adicto a todas sus fantasías y privado de razón, movidos como un ejército sin alma que responde a la vanidad de la vida que marcha sin destino. En los campos de concentración, la ciencia, el progreso, la salud, la riqueza, la inteligencia, la vida humana fue reducida a un número colocado en la piel y en la ropa de cada prisionero. En nuestro estilo de vida moderna, todos los aspectos y cualidades de todas las razas humanas ha sido reducido a pequeños aparatos, los celulares, que ya ni nos permiten alzar la mirada y contemplar ese hermoso día que el Creador nos da. El Salmo 8 hubiera estado en riesgo de ser escrito por David si en su época ya hubiesen existido los celulares. Él escribió: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Sigamos con nuestra historia. Ese ladrón, por increíble que parezca, también podría estar en el hogar. Podría ser ese cónyuge que dejó de amar, que dejó de reír, que de un día a otro se transformó en un ser extraño durmiendo a nuestro lado. Esa persona a la que le prometimos amor eterno y nos prometió el mismo amor, es quien hoy con sus palabras e indiferencias nos ha causado las heridas más profundas y nos ha robado todos nuestros sueños y deseo de vivir. Ese ladrón muy a menudo bien podría ser ese amigo o conocido que llegamos a admirar, al que le confiamos el corazón, nuestros secretos. ¿Cómo le entrega el vendedor al cliente las llaves de su nueva casa? Así le entregamos a ese cercano nuestra existencia. Pero ahora, de un momento a otro, nos ha quitado todo. Nos ha robado la inocencia y el gozo de confiar en alguien, de admirar, de caminar sin dudar de quién está a nuestro lado. Tristemente, el hombre se destruye a sí mismo cuando cae en las manos de un ladrón que en el pasado llamó amigo. Nos volvemos duros, desconfiados y vengativos como resultado de una traición o una herida, de alguien que admiramos, que con sus labios nos amaba, pero que en las sombras nos apuñalaba. Esa primera escena de ese ladrón es una imagen repetida y traducida a todos los idiomas de millones de personas, despojadas, heridas, confundidas y sin más fuerza por la vida. Lastimosamente, todos podemos recordar a alguno de esos robadores y con facilidad le podríamos poner nombre y apellido. Pero ahora viene el segundo acto. Salen de escena los ladrones. La Biblia, de donde se origina esta historia, saca de escena a esos ladrones por la sencilla razón que no tiene sentido seguirle la pista a personas que viven a costa de destruir a otros, personas que atentan contra la vida del ser humano y que no les importa robar, violar y matar, acabar con los sueños, inocencias, esperanzas. Esas personas son tan vacías, llámese como se llame, que no son dignas de que se les preste atención, nunca llegarán a ningún lado. Ahora estamos en el segundo acto, con ese hombre medio muerto, despojado, sufriendo solo, en un camino, en otras palabras, muriendo a la vista de todos. Cuando tristemente sucede un suicidio, sus cercanos o conocidos siempre dirán lo mismo: no veíamos nada extraño, era una buena persona.
Así están muchos cercanos a nuestra vida, de los cuales no logramos percibir sus gritos de abandono, gimiendo por ayuda. En cuanto a ese hombre de nuestra historia, no se sabe si su dolor más grande es físico o del corazón, por lo que ha perdido y por las heridas profundas que otros le han causado. Ahora aparecen en escena dos nuevos actores, más admirables y honorables, hombres con mucha reputación, cada uno en diferente tiempo, un sacerdote y un levita. Ambos se cruzan en el camino con ese hombre moribundo. En la primera escena, el fondo es la vida secular, normal y cotidiana. Ahora, en esta segunda escena, el fondo es más sublime, más santo y reverente. El fondo escenario ahora es religioso. Por cierto, hay algo curioso en la historia humana. No es casualidad que detrás de muchas guerras y muertes siempre exista un fondo religioso. Bueno, sigamos mejor. Jesús fue el que contó esta historia y él describe esta segunda escena. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El vacío de la religión. Así llamaremos a este segundo acto, ya que estos hombres, por la descripción que se da de ellos, se entiende que eran conocedores de las Escrituras y hasta seguramente maestros de ella, teniendo en sus bibliotecas grandes estudios profundos sobre cómo influir en la vida de este mundo o cómo ser líderes que dejan huella en los corazones de su generación. Tenían pleno conocimiento de lo que estaba escrito en el libro sagrado sobre cómo se debe de vivir y cómo se debe actuar hacia el prójimo, hacia el necesitado. Pero algo extraño y confuso sucede en nuestra historia. Estas eminencias e iluminados, al pasar frente a ese moribundo, lo único que se describe de ellos es que lo vieron y siguieron su camino. Lo que dice allí es, se hicieron a un lado. En otras palabras, esa vida despojada y a punto de morir estaba frente a ellos en su camino. Ellos pudieron ver sus heridas, escuchar sus gemidos y ver su agonía. Ese hombre herido, moribundo, por un instante llamó su atención. Quizás produjo asombro. Lo que sí es un hecho es que ese hombre junto al camino confrontó su visión y su teología. Pero poseídos ellos de una sabiduría muy elevada que no logramos entender los simples mortales, ese hombre junto al camino al final solo se convirtió para ellos en el fruto de años de estudios bíblicos y de una fiel y devota devoción religiosa. Se redujo a estas palabras: se hicieron a un lado. Sus entrañas no fueron conmovidas. El gemir del moribundo no afectó sus corazones y poseyendo los medios para socorrerlo, no le brindaron ninguna ayuda. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo odiamos, menospreciamos y olvidamos al pobre, somos unos mentirosos. Porque si no amamos a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver, dice las Escrituras. Para estos religiosos, sus metas y su estilo de vida estaban muy por encima del sufrimiento de su prójimo. Sus estándares eran tan elevados, tan puros y celestiales, que habían perdido la visión de la realidad humana, de la pobreza del corazón humano. Podían ver el cielo, podían mirar el trono de Dios, podían conversar con los ángeles,
habían alcanzado tal nivel de pureza y gloria, pero al mismo tiempo habían sido privados de oídos para escuchar el clamor del que sufre y de ojos para ver el dolor del que está caído y ponerse al lado de un corazón roto. Esto dice el profeta Isaías. Este pueblo anda diciendo: no se metan con nosotros. Somos un pueblo elegido por Dios. Quédate donde estás, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Pero Dios concluye: son un pueblo tan molesto como el humo en las narices, como un fuego que arde todo el día. Pero se lo suplico, a pesar de todo, hagamos un esfuerzo muy grande por defenderlos antes de juzgarlos. Tienen derecho a ser defendidos, es lo justo. Pensemos entonces un instante. Primero, quizás iban atrasados a su reunión, a su culto, y ellos tenían que presidir el servicio religioso. Se habían preparado tanto en el lenguaje hebreo y griego para dar ese sermón que impactaría a toda la comunidad, que era inevitable. No se podían quedar a socorrer a un solo hombre, cuando la visión de ellos era afectar a su generación. Tenían un ego tan marcado que todo funcionaba en torno a su yo, y no iban a privar el sacerdote y el levita a su comunidad de su humilde presencia. En ese día en particular, el gobernador de la ciudad estaría presente para escucharlo, y su sermón sería transmitido a toda la nación. O puede quizás que después de meses de encierro por causa de una pandemia, era el primer culto de su iglesia. Él deseaba mirar a sus ovejas, tenía un amor profundo por su rebaño. En su corazón, él sabía que sin él sus seguidores no tenían vida. Primera defensa. Segunda defensa sobre estos religiosos, una muy simple: nadie los estaba viendo. La escena sucedió en un camino, no en el centro de la ciudad, no frente a las cámaras. Es increíble el comportamiento del ser humano, que nunca haría muchas cosas si sabe que otros lo están viendo. Me refiero a robar, matar, hablar mal de otro, mirar a una mujer con deseos, aún limpiarse la nariz con el dedo. Tales cosas no haríamos frente a otros. Y por el otro lado, para muchos no tiene sentido sus actos de bondad y heroicos si nadie los ve, ya que nunca recibirán los aplausos. Nadie dirá: qué ejemplo de bondad, qué sabiduría celestial, es la misma imagen de Cristo. Cuando está dando generosamente, cuando está sirviendo a otros, cuando saluda a una persona muy sencilla. No sé en la vida quién de estos tres gana el mérito, el premio a la superficialidad e hipocresía. Si el rico dando generosamente en público, el político dando la mano a una viejita antes de las elecciones, o el religioso con sus gestos, expresiones y en su hablar mostrando cuán santo es. Todo lo que hacen, dijo Jesús, es para que la gente los vea y los admire, para que la gente piense que son muy obedientes y devotos a Dios. Cuando van a sus templos o asisten a sus fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llame maestro, pastor, ungido, apóstol. Tercera defensa, y esta es muy contundente. Conocían a ese hombre que estaba postrado en el camino. Quizás era ese comerciante materialista que nunca tenía tiempo para ir a sus templos,
y escuchar sus grandes sermones, ese que no daba una sola ofrenda, o era alguien que no quiso escuchar sus sabios consejos, ese que se apartó de su cobertura y ahora allí estaba recibiendo su justo castigo. Recuerden, ese hombre iba de Jerusalén a Jericó, el hombre que fue despojado. Él iba de lo santo a lo no santo. Para estos religiosos, este hombre estaba abandonando el único lugar en donde un ser humano podía ser salvo, el templo. Ese hombre quizás era un rebelde menospreciando su sacrosanta autoridad. Es más, ese hombre moribundo inyectó directo a las venas una medida alta de adrenalina al sacerdote y al levita, ya que sería el ejemplo perfecto en su sermón de ese día para hablar del final del hombre que no vive para Dios y sobre todo que no los sigue a ellos. Esa mañana, con voz de trueno, el pueblo escucharía de los labios de su pastor: así sucederá con el hombre que abandona nuestra fe. Cuarta defensa y final. La respuesta más digna en su defensa para esos religiosos. Estaban viviendo a la luz de la pregunta que Jesús les hizo a sus primeros seguidores: ¿qué buscáis? El sacerdote y el levita era gente santa, muy piadosa. Habían pagado un precio muy alto para llegar a un nivel de espiritualidad superior. Estaban dedicados al servicio a Dios y solo tenían una meta en la vida: agradar a Dios. Tanto era su sed de Dios y el nivel de vida espiritual que habían alcanzado que todos los demás, incluyendo su prójimo en su mayor agonía, sufrimiento y fracaso, era solo un estorbo para alcanzar su meta. Para ellos, el que no aborrece a padre, madre, hijo, hermano, amigo, no puede ser su discípulo. La religión produce una mirada tan distorsionada de la realidad y un enfoque tan egoísta de las metas en la vida que puede llevarte a ser tan cruel e inhumano contra otro como sucedió en la Inquisición, en donde no se toleraba ni había compasión para un rebelde. En nombre de Dios se han cometido las mayores crueldades, perseguidos y quemados en la hoguera de la fe, grandes mártires por no pensar como ellos pensaban. Hay un profeta que describe lo que allí en la segunda escena estaba sucediendo, el profeta Amós. Él llama a estos hombres como reposados, confiados, notables y principales, que duermen en casa de marfil y viven una vida enfocada en sí mismos y se alimentan de lo mejor, pero sobre todo, sobre ese estilo de vida santa que llevan, tienen una marca que los identifica a todos y también los descalifica. No se afligen por el quebrantamiento y la ruina de su hermano. No escuchan el clamor del pobre. Tercera escena y la más importante. Así como en la segunda escena no se habla más de los ladrones, en esta tercera escena ya no está el sacerdote y el levita, y sin deseos de herir el sentimiento religioso, me temo que tanto el uno como el otro, ladrones y religiosos, el que roba, hiere y mata, como el que deja de escuchar el gemido del que sufre y deja de identificarse con el dolor de su prójimo, a los ojos de Dios, ambos se vuelven irrelevantes. Jesús sigue relatando esta historia y dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura,
lo llevó al mesón y cuidó de él. Se puso a su lado y esperó hasta verlo caminar. Allí queda sola una vida destrozada por el corazón malo y destrozada por el corazón bueno, por acciones claras de odio y por actos ocultos de menosprecio e indiferencia. Tan malo y digno de condenar es el que obra el mal como el que viendo al necesitado o viendo la injusticia guarda silencio y sigue su camino. Esta historia y sobre todo la tercera escena de ese hombre junto al camino no se centra en los ladrones, tampoco en el sacerdote y levita, y no se centra en el sufrimiento como tal de ese hombre, y en nada se centra en lo que le fue quitado. Y aunque parezca una historia triste y donde ya hemos condenado a todos y sentido mucha compasión por ese hombre, la realidad es que esa historia se centra en dos hechos más profundos. Primero, en llevar al hombre a ese momento, en colocarlo en el punto exacto donde su vida puede al final cobrar sentido. Y segundo, esa historia se centra en el último personaje que aparece en escena. Ese samaritano es el corazón de Dios, es Jesús. Si tú puedes sentirte identificado o identificada con esa vida destruida y abandonada, sin fuerzas y sin esperanza, sin sentir el favor de nadie y no teniendo capacidad de pensar y reaccionar más que llorar y agonizar, puede ser que esta historia escrita en los alrededores de Jerusalén desde tiempos antiguos fue escrita para este preciso momento de tu vida. No existen casualidades en Dios. Ya no están los culpables, ya no están los indiferentes al dolor. Amado y amada, en esta tercera escena y la más trascendental, únicamente hay solo dos personajes. Aparece un hombre llamado el buen samaritano, y es aquí donde debo de revelar un secreto. La persona junto al camino es tu historia, es tu vida, es donde te encuentras hoy postrado, sufriendo. La escena que tú has visto como la más cruel en tu vida es el abandono, cuando todos te han abandonado y otros te han apuñalado, te han robado todo. Esto no es una película, pero sí tiene un final feliz cuando tú te levantes, cuando levantes tu mirada y tus ojos solo vean a Jesús. ¿Dónde están todos? Fue la pregunta de Jesús a una mujer atribulada, pecadora y condenada por los hombres. ¿Dónde están todos? ¿Dónde está el que te derribó en el camino? ¿Dónde está el que te robó la alegría y la belleza de tu rostro? ¿Dónde está el que te difamó? ¿Dónde está el que te abandonó? ¿Dónde está el que te empujó al precipicio del suicidio y de la desesperanza? ¿Dónde está el que te robó tus sueños más hermosos? ¿Puedes tú responder a Jesús? ¿Dónde están todos, hermana? ¿Dónde están todos, hermano? No hay nadie más que tu Señor. No sé a dónde se han ido, pero tus ojos, ¿a quién ven en este momento? Los detalles de todo lo que te ha sucedido son heridas más profundas que las heridas físicas que esos ladrones le causaron a ese hombre. Tu historia tiene nombres. Esa o esas personas son demasiado cercanos y ese dolor es hoy insoportable. Tu enfermedad o tu pobreza no es una película, es la realidad en la que te encuentras
y es la que te tiene postrado en el camino. En este momento de tu vida, solo importa que tu corazón responda a una pregunta: ¿dónde estás tú? Derribado, Señor, desanimado, abandonado, sin fuerzas, con mucho dolor y llanto. Ni dándote el 100% la razón podría ayudarte en algo, ni trayendo a juicio a la corte más severa que condene a las más crueles torturas contra los causantes y contra los indiferentes de tu dolor, ayudaría en algo a tu herida profunda. En Dios no hay condenación, no hay acusadores, no hay sed de venganza. En Dios hay siempre un poder sobrenatural para levantar de cada camino, cárcel y valle en donde un alma está agonizando. Este mensaje busca elevarte a una vida que solo existe en el corazón de Dios, ofrecida a vasijas rotas, a vidas postradas en el camino que están experimentando el abandono de los hombres. Jesús, hermano, hermana, nunca llega tarde a una cita. No importa tu edad, no importan los pedazos de tu vida que puedas tomar en tu mano, no importa todo lo que has perdido y de lo que has sido despojado o despojada. Él ha llegado a tu vida en el tiempo exacto para abrirte sus tesoros celestiales, para llevarte a sus manantiales de la vida. En esta historia de ese camino aparece ese último y principal actor, el Dios amoroso y compasivo que vio la condición desahuciada de ese hombre, o mejor dicho, de tu vida. En esta historia de ese camino, narrada en 3 capítulos, aparece esta última escena, aparece ese último y principal actor, el Dios amoroso y compasivo que vio la condición desahuciada de ese hombre, o mejor dicho, de tu vida. Lo alcanzó con algo que en él se llama misericordia, que es inclinarse a la persona sufriente o que ha caído en la miseria para librarla sin escatimar esfuerzos, sintiendo y haciéndose partícipe de su dolor. Y no solo eso, Él estuvo a su lado hasta que el peligro de la muerte había pasado, hasta que cada una de sus heridas fueron curadas y hasta que en su rostro se reflejó la belleza de un corazón que ha pasado por el quebrantamiento. Lárgate de mi carrera, lárgate, es lo que tu corazón ha oído, es lo que has experimentado de los hombres, pero al terminar esta reflexión, ¿estás lista? ¿Estás listo para recibir un milagro? Levanta tu mirada. ¿A quién miran tus ojos? Oh Jesucristo, ni en el cielo ni en la tierra hay algo más sublime que tu rostro, que tu mirada, que tu corazón. Oh Dios, pero este mundo nos ha cegado y nos ha quitado la belleza de ti, oh Dios, y nos ha alejado, oh Dios, de esos manantiales de la vida. Pero hoy que nos encontramos como ese hombre junto al camino, te ruego por cada vida, por cada mujer, por cada hombre sufriente que ha derramado tantas lágrimas. Señor, que ya no recuerda, oh Dios, cuando tuvo un momento de paz y de alegría. En el nombre de Jesús, yo oro para que cada uno levante su mirada y con su corazón responda a una sola pregunta. ¿Qué miran tus ojos en esta hora? Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús.